Bien, seguimos en este gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. La Z101 en este martes 11 de agosto del año 2020, y tenemos a Osiris de León con nosotros. Bienvenido, Osiris de León, buenos días, y don Álvaro quiere hacerte la primera pregunta. Adelante, don Álvaro. Gracias, Willy. Yo sugerí temprano que llamáramos, como siempre, al científico Osiris de León para hablar de un asunto, pero antes, con permiso de Osiris, unos segundos para felicitar al doctor y licenciado Aníbal Díaz por el análisis que hizo de todos y cada uno de los altos funcionarios señalados para ocupar funciones delicadas en el próximo gobierno, el gobierno que encabezará Luis Abinader a partir del día 16. Fue un análisis verdaderamente completo, un análisis profundo, lleno de comedimiento, de tranquilidad, pero también de profundidad. Osiris de León, el gran colaborador de este programa, y un científico, ¿qué es esto de que se habla? ¿Es cierto de una depresión tropical que podría convertirse en huracán? Así es, don Álvaro. Muy buenos días para usted, gran maestro de la radio. Buenos días para Willy, para todo este equipo del gobierno de la mañana, y buenos días para todo el país. Mire, don Álvaro, en el momento actual tenemos ciertamente un centro de baja presión que está en aguas abiertas del Océano Atlántico. Actualmente está a cerca de unos 3.500 kilómetros de distancia al este-sureste de República Dominicana. Todavía está lejos. Estaríamos hablando que podría estar acercándose a la República Dominicana para el fin de semana, dependiendo, evidentemente, de cómo evolucione su velocidad en los próximos 3 a 4 días. Lo cierto es que actualmente está cerca de la latitud 12 grados norte, cerca de la longitud 38 grados oeste, desplazándose ligeramente hacia el oeste-noroeste. Eso quiere decir que desde ya, don Álvaro, en Puerto Rico, en las Antillas Menores, aquí en la República Dominicana, debemos estar observando la evolución. De hecho, ya en la mañana de hoy, el Centro Nacional de Huracanes de la Florida ha anunciado que a partir de esta tarde va a estar monitoreando el fenómeno, ese centro de baja presión. Eso quiere decir que ya para la tarde de hoy, 4 o 5 de la tarde, estarán enviando un avión cazahuracanes para recorrer todo el cuerpo de ese centro de baja presión en diferentes rutas, norte-sur, este-oeste, noroeste, sur-este, etcétera, buscando, don Álvaro, la zona de más baja presión, porque por eso lo llamamos un centro de baja presión. Entonces, el lugar donde está la zona de más baja presión será marcado en la tarde de hoy como el centro de ese fenómeno, y a partir de ahí, entonces comenzará a definirse la trayectoria en función del ángulo, que llamamos el rumbo, la inclinación que lleva en relación a una línea horizontal que puede ser este-oeste. Entonces, a ver cuántos grados por encima de eso para definir cómo se va moviendo hacia el noroeste y cuáles regiones podrían ser impactadas en los días subsiguientes para que con tiempo se vaya preparando un plan operativo. Pero escúchame que te interrumpa. Sí, adelante, don Álvaro. Osiris, escúchame que te interrumpa. Pero se habla informalmente de que podría convertirse en huracán. Sí, mire, puede convertirse en huracán primero por la distancia a donde está. Desde ahí hasta que llegue aquí, tiene todas las posibilidades. Hay un poco de polvo del Sahara en el camino, y ese poco de polvo del Sahara le resta un poco de humedad. Usted sabe que un huracán, una tormenta, un ciclón, digamos para hablar en términos genéricos, ciclón, que los agrupa a todos, los que rotan, no es más que mucho vapor de agua con un centro de baja presión, que lo hace girar, le hace dar vuelta. Entonces, nosotros con el paso de Isaías, don Álvaro, tuvimos la suerte de que había mucho polvo del Sahara en la zona. Sí. Y entonces el polvo del Sahara le quitó parte de la humedad que iba a recoger Isaías, y por eso llega a la zona de Atomayor como tormenta y no como huracán. Pero fíjese usted, don Álvaro, que cuando cruza el territorio dominicano y sale a la costa atlántica, en el área de Puerto Plata, Luperón, La Isabela, se convierte en huracán 2 horas más tarde, huracán categoría 1.
y llegó allá a hacer muchos daños en New York, en New Jersey, en Carolina, etcétera. Eso quiere decir que ahora están dadas todas las condiciones para que este fenómeno de baja presión se convierta en un huracán antes de que llegue a territorio de Puerto Rico y de República Dominicana, y por eso desde el día de hoy, el Centro Nacional de Huracanes está anunciando de manera formal para todos los países de la región que desde la tarde de hoy va a estar observando de cerca, y observarlo para ello significa enviar un avión cazahuracanes, medir la presión barométrica en múltiples puntos para buscar el punto más bajo, medir la velocidad de rotación, porque tan pronto ya tengamos 64, 65 kilómetros por hora, pues entonces ya se le pone un nombre en función del listado de nombres que tenemos para este año. Y eso quiere decir que ya es una tormenta en ese momento en que se le pone el nombre. Escúchame, Osiris, sí, adelante. Una última pregunta por mi parte. ¿Es cierto que hace siglos, ahora que mencionas el Sahara o Sáhara, como le dicen ellos, el Sahara, ¿verdad? Fue una zona acuífera? Sí, mire, de hecho, el acuífero, en términos de agua subterránea, más grande que hay en el planeta, está debajo del desierto del Sahara. Oye, la mayor reserva estratégica de agua subterránea del planeta. ¿Qué? Está. De hecho, la producción agrícola de Israel depende de esa agua subterránea, don Álvaro, porque los israelitas tienen pozos de 1,5 kilómetros de profundidad, y en algunos casos de 2 kilómetros de profundidad. Aquí cuando hacemos un pozo de 100 metros lo llamamos un pozo profundo. Sí. Los israelitas hacen pozos 10, 15 y 20 veces más profundos que los pozos nuestros para ellos poder cultivar. ¿Qué quiere decir esto? El desierto del Sahara era toda una zona forestada, así como usted ve el África que está en la franja tropical. Entonces el desierto ha ido avanzando de norte a sur y ha ido ganando terreno, pero está demostrado científicamente, con todos los estudios, que en el pasado era una zona tan verde y tan virgen como la zona del Amazonas. Ay, pero que fue perdiendo espacio. Sí, la flora fue perdiendo espacio porque las sequías se van extendiendo, don Álvaro, y entonces la desertificación va avanzando. Y entonces una vez que la desertificación va avanzando, ya el proceso se torna irreversible hasta que un ciclo geológico futuro cambie eso. Pero ciertamente lo que hoy día es el desierto del Sahara era en el pasado un gran vergel, y en ese vergel pues había la flora típica. Observe usted que el río Nilo, que va cruzando el desierto y va de sur a norte hasta desembocar allá en el mar Mediterráneo, en eso lo que le llamamos el delta del Nilo, por allá por Alejandría. Observe usted que todos los laterales del río Nilo son un vergel. Aquello está lleno de papiro. El que ha recorrido esa zona, y me ha tocado recorrer, usted ve la hermosura. ¿Por qué? Porque hay agua. Usted se va a la represa de Asuán, allá frente de Abu Simbel, y aquello de todo un vergel porque hay agua. Entonces, cuando el desierto del Sahara tenía agua, era todo un vergel. Si eventualmente volviéramos a tener agua, sea superficial o sea subterránea, en el desierto del Sahara, podríamos volver a convertir el desierto del Sahara en un vergel, porque en el subsuelo del desierto del Sahara está la reserva de agua subterránea más grande del planeta Tierra. Este hombre sí sabe, compadre. La NOAA acaba. Gracias, don Álvaro. La NOAA, que es la agencia ¿Quién habla? Más Nacional Oceánica en Conferencia. Correcto. Acaba de hacer una redefinición hace unos días. El jueves. Sí, sobre el tema de los huracanes. Ya aumentó el nivel de riesgo de 19. Dice que podrían incluso haber hasta 28 tormentas tropicales durante esta temporada. Es verdad, Osiris. Y que de esa. Osiris, que tú no sabes de eso. Sí, ese es nuestro hermano, don Álvaro. Y que de esas 28 tormentas tropicales podrían haber 9 huracanes con intensidad de 4 a 5. Estamos hablando huracanes que podrían superar los 200, 175 kilómetros por hora. ¿Cuál es la situación que se da? Vemos ya que el fenómeno de la Niña está
actuando directamente sobre las aguas del Atlántico, y quisiéramos tener una panorámica sobre esta perspectiva, estos pronósticos que están haciendo los expertos, y cuál es la posibilidad de impacto en el Caribe de todos estos fenómenos naturales. Mira, Felipe, la NOAA comenzó por donde tú has comenzado, con el tema de la niña. Ocurre que cuando tú revisas la data histórica de los últimos 150 años de la ciclonología en la cuenca del Atlántico, te encuentras que cada vez que hemos tenido el fenómeno de la niña, la cantidad de huracanes en la cuenca del Atlántico se incrementa y el mínimo termina siendo 14. Y generalmente puede llegar a 20, 21, 22. Sin considerar el tema del cambio climático, que ahora tú tienes que añadirlo a la ecuación. Correcto. 100 años atrás tú no considerabas el cambio climático, hoy día sí. ¿Qué ocurre? En su pronóstico de mayo, la Oficina Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, la NOAA, proyectó que para este año 2020 la temporada ciclónica podría tener entre 13 y 19 tormentas que podrían convertirse en huracanes. Digamos, para generalizar, los ciclones. Un ciclón no es como la gente cree que es ciclón y huracán, no. La tormenta es un ciclón, claro, y el huracán es un ciclón porque gira. Ciclón es un fenómeno meteorológico que gira. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que se esperaba que la 9ª tormenta de esta temporada llegara a final de agosto, como normalmente es. Pero ocurre que no. Ocurre que las 2 primeras te llegaron en la segunda mitad de mayo. La segunda mitad de mayo. La segunda mitad de mayo. Y que la 9ª, en lugar de llegarte a final de agosto, que fue ese día, te llegó a final de julio. Eso implica que la 9ª tormenta te llegó con un mes de adelanto. ¿Con qué problema? Con el problema que te llegó con un mes de adelanto sin haber llegado a la etapa crítica. ¿Cuál es la etapa crítica? Agosto, septiembre y octubre. 47% de los huracanes que llegan a la cuenca del Atlántico llegan en septiembre. 47, históricamente, en los últimos 150 años. Eso hizo que tan pronto Isaías cruzó por aquí, pasó por allá, por Turcas y Caicos, pasó por las Bahamas, pasó por la costa este de la Florida, se fue por Carolina y llegó a New York, New Jersey, la NOAA se sentó inmediatamente. Dice, esto hay que redefinirlo. Porque si la 9ª, y lo habíamos analizado aquí con Willy, claro, ¿recuerda, Willy? Sí, si la 9ª tormenta llegó a final de julio y no a final de agosto, tenemos un año más que contabilizar, y un mes más que contabilizar, y ese mes más que contabilizar tenemos que sumarlo en tormentas y huracanes. Por tanto, agarraron el listado y le sumaron 6, considerando que ese adelanto de un mes te puede generar 6 tormentas más. Entonces, de 13 como mínimo ha subido a 19. Y además prolongarla más allá de octubre. Claro, no, obligatoriamente. Yo recuerdo que en una ocasión vino la tormenta Harley, que se metió en el mes de diciembre prácticamente. Sí, entonces tú tienes que considerar en términos reales hoy día que la temporada de huracanes va en el Atlántico del 15 de mayo al 15 de diciembre. Pero Willy, ¿recuerda la experiencia de Olga? Claro que sí. 11 de diciembre. Definitivamente, Osiris, el mes de mayor actividad de septiembre. Definitivamente. Sánchez no vino históricamente. George vino en septiembre. Sí. Irma y María en el 2017 fue septiembre. David vino 31 de agosto y 1 de septiembre. 1 de septiembre. Entonces, septiembre es el mes al que se le tiene miedo en el Atlántico. Miedo, todo el mundo. En el Caribe Menor, en Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Jamaica, Cuba, Golfo de México, incluye Cancún, ahí la península de Yucatán, la península de la Florida, los estados del Golfo de México. Harvey destruyó a Houston en el 2017 y había pasado por aquí, por el Caribe, como una simple depresión tropical que subió a tormenta, después volvió y se degradó a depresión tropical, y cuando llegó al Golfo de México, en 8 horas, se metió a huracán categoría 4. De tormenta subió huracán categoría 4, parecido a lo que hicieron Irma y María. Y el caso de Katrina también, que se formó prácticamente y destruyó New Orleans. Destruyó New Orleans. Katrina ha sido lo más desastroso, lo más espantoso que ha tenido la mitad sur de los Estados Unidos. El huracán Mitch, la gran catástrofe. Mitch en Centroamérica. Mitch duró 15 días en un mismo sitio. Sí, 15 días. Mitch duró 15 días en un mismo sitio, descargándote lluvia y viento, y no hubo un río en Centroamérica que no se desbordara. Bueno, una tragedia en Centroamérica. Yo creo que una de las primeras víctimas de Katrina fue FEMA.
que Sí, la perdió FEMA. toda su credibilidad Sí. y confianza. Oye, vamos a salir Bush se removió a todo el mundo en la FEMA. Sí, señor. Con el tema Vamos de a Katrina. movernos un poco y vámonos a la zona de Dajabón. La empresa canadiense Unigol anunció que ha hecho un gran descubrimiento de oro en la extensión de los Candelones, en la conexión Neita, localizada en el municipio Restauración en la provincia de Dajabón. Habla de una cantidad importante de oro. Sí. ¿Qué hay ahí realmente, Osiris? Mire, es una zona interesante. No es nueva la exploración ahí. No, claro. En la década de los 60 ya la Mitsubishi estaba explorando ahí. Dicen que hay una de las reservas más grandes de sí, oro una entre reserva- Haití y la República Dominicana. Así es. Naciones Unidas lo ha explorado del lado de Haití y aquí del lado dominicano. Tengo Pues, entendido que los haitianos concesionaron a una empresa vinculada a un hermano de Hillary Clinton. ese esa parte. es un comentario Eso es lo que ha se dice, circulado. ¿no? Yo no tengo la certificación, pero sí he escuchado ese comentario. Pero sí te puedo decir que he participado en el pasado en exploraciones que ha hecho el Estado Dominicano, del lado dominicano, ahí en la zona de Candelones, en Restauración. Sí. Hicimos perforaciones porque la Unión Europea, como cuando era la Unión Europea, el acuerdo de Lomé, hicieron una donación al Estado Dominicano para exploración minera y se articuló un programa que se llamaba SISMIN. Y ese programa SISMIN estaba haciendo exploraciones para aguas subterráneas y para minerales en diferentes partes del país. Y me tocó participar en unos 4 proyectos distintos del SISMIN. Ahora bien, Restauración, que está ahora concesionado para exploración a Unigol, ellos están explorando. Y entonces lo que ellos han dado a conocer ahora es que una perforación que hicieron de unos 340 metros de profundidad, bastante profundo. No es usual en exploración minera hacer sondeos tan profundos. Los sondeos se hacen de 100, 120, 130, 140 metros. Y ellos dicen que en un tramo de 104 metros encontraron oro, con concentraciones promedio de 9 gramos de oro por tonelada. Eso es muchísimo oro, eso es todo el oro del mundo, porque en promedio la ley de corte hoy día para cualquier operación minera está en el orden de 1.5, 1.6 con los precios actuales. El caso de Barrigol, así es que lo tiene. Es claro, es así. Sí, mientras más baja el precio, más tú subes la ley. Mientras más sube el precio, más tú bajas la ley. Es decir, por eso las minas tienen un departamento de planificación que chequean el precio del oro en el mercado mundial y en función de eso suben o bajan la ley para garantizar que el volumen de mineral que está mandando a la planta, trituración, molienda, cianuración, termine siendo rentable para la empresa, para no caer fuera de ese rango. Entonces, esta noticia es importante porque ellos están hablando de que ya al día de hoy han cuantificado 2 millones de onzas Troy. 2 millones de onzas Troy, bajo el régimen inicial de Rosario Dominicana, Rosario Resort del año 75, serían 10 años de operación. Quiere decir que con ese volumen tú puedes instalar una planta que te garantiza 10 años, pero recuerda que las operaciones mineras tienen una particularidad: nunca cierran su departamento de exploración. El departamento de exploración es consustancial a la explotación. Entonces, mientras hay un equipo de ingenieros, geólogos y mineros que está explotando mineral para mandar a la planta, hay otro equipo que está explorando, buscando nuevas reservas minerales para adicionarlas a las reservas estratégicas y luego explotarlas. Por tanto, tú puedes hablar de que eso puede duplicarse, triplicarse, y es importante. Y te dice hasta dónde República Dominicana es un territorio que tiene mucho oro, tal y como te lo dice el padre de las casas en sus crónicas de por allá de principios de... Hay algo importante, Osiris, para aclarar, porque mucha gente entiende que, por ejemplo, la Falcon Bridge, por la cercanía con Cotuí, tiene oro. Que Loma Miranda no es solamente níquel, que también hay oro ahí. Y se habla también de la explotación de Maimón. ¿Hay oro en todas estas partes o hay diferencias en estas operaciones que no incluye el oro dentro de los minerales Hay diferencias extraídos? sustanciales. Los minerales tienen algo que se llama asociabilidad, como los seres humanos tienen determinada asociabilidad. El níquel que tú sacas en Bonao, en Loma Peguera, en Loma Caribe, en Loma Taína, en Loma Ortega, ese níquel está en una roca que se llama peridotita. Es una roca ígnea ultra básica. Ahora, en peridotitas nunca hay oro. Por tanto, donde tú tienes níquel, pues sí puedes tener cobalto, porque el níquel y el cobalto son 2 elementos metálicos asociados. Están juntos generalmente, andan como santo y domingo. Sí. Igual que el oro y la plata. Oro y plata siempre andan asociados como santo y domingo. Pero ocurre que no se juntan níquel y oro. O sea, donde tú tienes níquel no tienes oro, donde tienes oro no tienes níquel. Si tú vas a Barrigol, a Pueblo Viejo,
donde quiera que tú sacas una muestra, vas a encontrar que hay oro, que hay plata, que hay un poco de cobre, hay un poco de zinc, pero no hay nada de níquel, cero níquel. Cuando te vas, cruzas al otro lado del río y llegas entonces a la zona de Falconbridge, te encuentras que donde quiera que tú haces un hueco y sacas una muestra, hay níquel, hay un poquito de cobalto, pero no hay oro, no hay plata. Son elementos total y absolutamente diferenciados. En medio de esas dos operaciones, tú tienes la operación de Cerro Maimón. Maimón está a la mitad del camino entre la operación minera de Falconbridge y la operación minera de Barry Gold en Pueblo Viejo. Entonces ahí tú tienes una transición. En la medida en que tú te vas moviendo hacia el noreste de Cerro Maimón, vas encontrando un poquito de oro, un poquitito de plata, pero lo que hay fundamentalmente es cobre y un poco de zinc. Quiere decir que tú tienes un área donde tú tienes oro, tienes plata, tienes cobre, tienes zinc, tienes níquel, pero es como si tú tuvieras tres cuerpos distintos. El cuerpo más occidental hacia Bonao es de níquel, el cuerpo más nororiental hacia Cotuí es de oro, plata, con un poco de cobre y zinc, y el cuerpo central es fundamentalmente cobre con un poquitito de oro y de plata. Osiris, Macasías, se dice que hay una excelente fuente de gas natural. Mira, se ha dicho siempre que ahí hay reservas importantes en materia de carbón, de petróleo y de gas. Ahí Cariboil hizo un pozo profundo y el resultado fue negativo. Las condiciones geológicas ahí no son las más favorables para la presencia. De hecho, ahí se está haciendo exploración desde que cuando Canadian Superior Oil Company estuvo explorando en la cuenca de Enriquillo en el gobierno de Antonio Guzmán Fernández, y ya anteriormente a eso, en la década de 1940, la Seaboard estuvo explorando, que trajeron aquí a Pedro Joaquín Bermúdez a hacer trabajos de micropaleontología para zonificar toda esa zona de Asua, toda esa zona de Peralta, etcétera. Las mayores posibilidades de petróleo aquí en la República Dominicana y de gas están en dos áreas. Están primero en la parte de Asua, lo que es Higuerito, la zona de Maleno, y te extiendes al sur, a la bahía de Ocoa y la bahía de Neiva. Y una segunda zona con bastante potencial para presencia de gas es la zona del Bajo Yuna. La zona que va entre San Francisco de Macorís, La Guisa, Cotuí, Pimentel, Castillo, Hostos, Villarriba, Arenoso. Esa franja. Porque ahí la petrolera 1111 estuvo hace poco más de una década haciendo exploraciones y encontró depósitos importantes de gas natural, aunque no en volumen suficiente como ellos querían, pero no disponían de tantos recursos como para seguir haciendo exploraciones más amplias y más profundas, y el programa entonces terminó ahí. Pero lo cierto es que aquí hay diferentes partes del país, pero mayormente en esas dos partes, reservas de hidrocarburos, y lo que hay que hacer es continuar los programas de exploración que se han estado desarrollando desde hace más de un siglo. Tenemos más de 100 años. El primer pozo, el de Higuerito, se hizo en 1905 y el de Maleno se hizo en 1939. Estamos hablando de más de un siglo acumulado en exploración de hidrocarburos, y algunos de los resultados han sido parcialmente exitosos porque han encontrado depósitos, solo que fueron pozos poco profundos. Los pozos que se hicieron en Higuerito y Maleno eran pozos de 300 metros, 400 metros. Estamos hablando de 1000 pies, 1100 pies, 1200 pies. Y entonces, en exploración petrolera, tú tienes que hablar de pozos de 4 y 5 kilómetros de profundidad para tú llegar a los depósitos principales. Gracias, Osiris de León, por la presencia en este gobierno de la mañana. Gracias, llévatelo, Cunde, una cátedra, llévatelo.